literatura es un arte que sabe profetizar aquel tiempo en que habrá enmudecido y enamorarse de la propia disolución. Un largo etcétera. El resto de la literatura. Bueno, aquí estamos, metidos ya específicamente en un largo etcétera. Bueno, 5 días en Colón, se llama octosílabo. Este libro de Paulín Fondevila. Es verdad, exactamente un octosílabo, ¿sí? Que es el verso más popular que ponen en España, y aquí un poco se conoce como el verso del pueblo, el verso más sencillo de elaborar y con el cual están escritas obras como el Martín Fierro, en donde no aparece la pampa, no aparece el paisaje, pero en el libro de Paulín Fondevila, que es francesa, es escritora, artista plástica, música, aparece una peculiar visión del paisaje que le suele suceder más bien a los extranjeros, a los inmigrantes. Uno va de viaje y ve lo que los locales no pueden ver en un punto, ¿verdad? De una, sí, y es una de las pastillas que trajimos para hablar. Pastillas no, porque se me superpone con los audios que pasamos, pero uno de los tópicos que trajimos para charlar. Música para pastillas hay también, ¿no? En los 80 pasaba eso, ahora la gente no consume pastillas mientras oye música, para nada. Bueno, y Paulín Fondevila, como decíamos, es una persona proveniente de Francia, que llegó a la Argentina alguna vez atada, suena fuerte, circunscripta a alguna actividad artística, una beca y demás, y bueno, nos hizo una conocida aquí de los rosarinos, porque tiene una banda que es Perro Fantasma, ha editado 2 libros, ha pasado por el programa en su papel, en su rol de curadora. Hace poco estuvimos charlando en la columna de Maite, porque bueno, también está asociada a la pintura, al dibujo, y escribe, por supuesto. Una renacentista, claro, todas las artes y todas las disciplinas. Bueno, una forma de encarar la producción artística bastante habitual. El día de hoy, sí. Y no sé qué te parece a vos. Sí, es verdad. Porque cuando uno ingresa al mundo del arte, hace todo. Se difuminan. ¿Todo mal o todo bien? O todo bien. O hace una todo sola cosa muy bien. Pero se difumina, es interesante cómo se difuminan de alguna manera las fronteras entre las disciplinas, pero a veces los modos de encararlas suena pomposo, pero los métodos de composición suelen establecer vasos comunicantes entre sí, alrededor de un mismo autor, autora o autores. Qué bien lo dijiste. Yo le hubiera preguntado, ¿qué te gusta más, la música o la literatura? A ella le hubieras preguntado. Claro, esas preguntas que se suelen hacer. ¿Qué te gusta más, el cine o el teatro? Lo que pasa es que a esta altura del partido marcar así límites entre disciplinas como si fueran compartimentos estancos, no sé si es muy propicio. Estamos en la época del arte expandido. Pensar. Claro, exactamente. Podemos marcar las diferencias que las hay, pero no las podemos separar abruptamente cual sea meses. Claro, y digamos, en el momento mismo de la producción supongo que no habrá un límite claro entre, bueno, ahora me pongo a escribir, ahora me pongo a componer una canción, claro. Ahora me pongo a dibujar. En una libreta pueden mezclarse todas muchas cosas. Bueno, de hecho ella cuenta en este librito que es muy chico, en verdad son 50 páginas. ¿Usted ella lo define como novela, un cuento largo? ¿Qué entraría en el formato de la novelita? Es un diario de viaje a la vez, pero habría que preguntarse si es verdadero este viaje o no. Sí, digamos que la palabra nouvelle es tan expandible o comprimible como sea necesario. Tiene varios usos. Y digamos que como es una palabra que depende de la extensión y nadie tiene el número de oraciones exacto donde empieza o de páginas. A ser una novela, claro, y deja de ser un relato. No es como los pueblos, claro, no es como los pueblos que después de 10.000 habitantes ya te declaran. La novela tampoco es tan fácil, viste que tienen que pedirlo. Por ejemplo, ahora que Pueblo Ester pasó de la categoría de comuna a ciudad. A ciudad. Sí, no sé cómo es el trámite bien, pero tiene que haber un pedido al gobierno provincial, sí. Se tiene que aprobar. Podemos hacer una comisión para ver cuándo una novela empieza a hacerlo. Claro, no es una cuestión demográfica. O termina de serlo. Como en el caso de un pueblo. La novela es esa figura de la literatura que es como ese amigo o amiga que uno tiene, que no sabe muy bien de qué trabaja o qué hace, pero existe, digamos, tiene entidad por sí misma. Chicos, bueno, siento que estamos dando un montón de rodeos. Basta de esta ronda de chistes. Vamos a hablar de 5 días en Colón, el libro de Paulín Fondevila.
artista llegada de Francia, que viene a la Argentina, después se asienta en 2007 en nuestro país, pero lo que ella narra acá es un viaje justamente de 5 días a Colón, que dice que no es un viaje al comienzo del libro que no fue planeado, sino que se dio la oportunidad porque necesitaba reflexionar sobre su vida, sobre su futuro o descansar, eso cuenta la narradora ahí en las primeras páginas, y un amigo que es, ¿qué letra? ¿B? Es A. El amigo. Un amigo A. Mi amigo A dice, tengo una casita en Colón, frente al río. Que era de mi padre, que Sí. fue pintor, llamado Juan Godet. O el abuelo era el pintor. ¿De quién le presta la casa? El abuelo. El abuelo. El abuelo. Sí. Juan Godet es el abuelo. Y se va. La narradora, que uno ahí ya se está preguntando, lo charlábamos fuera de aire, si asociar la primera persona que escribe a la autora y demás. Pero bueno, ahí entran en juego los campos de la ficción, lo verosímil, etc. Bueno, podemos jugar a no preocuparnos por eso. Dale. Y asociarla tranquilamente a narradora con autora y por momentos no asociarla a nada. Tomarlo como una posibilidad para pensar, justamente. Igual ¿no? está buenísimo charlar sobre eso. Si querés, más adelante en la columna lo charlamos un poco más. En la de hoy, eso sí. En la de hoy, y también se relaciona con un montón de libros que vinimos leyendo durante Sí. el año, ¿no? Sí, nos sonó, la pusimos sin etiquetarla, pero sí acercándola a otros libros que leímos este año. Este año uno fue el de Juliana Kiers, no Sí. recuerdo bien el nombre, y el otro de Carla Maliandi. Sí, la habitación alemana. De La Carla habitación Mariani. alemana de Maliandi, escritoras jóvenes también, que están allí en las páginas. El de Kiertes es Luces Blancas Intermitentes. Luces blancas intermitentes. Viajes, el de Juliana Kierda era como un territorio indefinido al sur del país, decíamos, y el de Maliandi a Alemania. Alemania. Sí. Bueno, acá Paulín se va a Colón, una francesa que llega a la Argentina, tiene este carácter de inmigrante y viaja a Colón. ¿A qué cosa? Reencontrarse con su futuro, no reencontrarse, a buscar un futuro, a pensar en el futuro. O aprovechar la posibilidad, que es lo que la misma narradora, autora, como fuere, dice al principio, que este ofrecimiento de su amigo A fue justamente eso, un ofrecimiento, una posibilidad que se le presentó el viaje a Colón Entre Ríos, ahí a la vera del río Uruguay. No es un plan, no es un proyecto, no es una manera justamente de reflexionar sobre los temas trascendentales de la vida, sino que aparece la oportunidad, la toma y hablamos con Bernie fuera del aire, de alguna manera el funcionamiento de la novela, de la personaje que se va a la vez dejando llevar por los acontecimientos, pero está prestando atención a ver qué posibilidades se pueden presentar. Además, hay algo de la elección, consciente o inconsciente, sino mayor explicación, pero siempre está atenta a las posibilidades que van surgiendo. Dice en la primera página directamente, no fue un plan ni un proyecto, ni siquiera algo que había querido o que estaba buscando, solo se presentó esa posibilidad una noche de invierno en casa de A y no la descarté. Al contrario, tomé la propuesta muy en serio e hice lo posible para que se pudiera dar. Al día siguiente, con algo de dinero, una libreta, un libro y un atado de cigarrillos, me fui a pasar 5 días en Colón. Vivía en Barcelona y estaba de paso un mes por Rosario, era la segunda vez que venía a la Argentina por una mezcla de asuntos laborales y personales y no conocía nada más que esa ciudad y algo de Buenos Aires. Así plantea el ingreso al libro, ya nos cuenta quién es, de dónde viene, qué está haciendo acá y cómo se le presenta esta posibilidad de irse a Colón. Que está buenísimo eso, ¿no? De plan versus posibilidad. Porque como decía Marce, digamos, es el mecanismo mediante el cual se van a concatenar los acontecimientos en el resto del relato. Nunca a partir de una decisión, digamos, premeditada, consciente, elaborada, como quien hace su destino, digamos, ¿no? ¿Es posible eso? Sino a partir de hechos fortuitos o no tanto, a partir de la percepción de los hechos que valen la pena. Claro. Y entregándose esos hechos que valen la pena. Está bueno, ¿no? Como para distinguir que no es lo mismo esto que se puede leer en el libro de Pauline Fondevila que confundir inercia con destino, digamos, ¿no? No confundir inercia con destino, decís. Claro, digo, porque a lo mejor la descripción que venimos haciendo puede llevar a ese equívoco. Decir, bueno, nada, o sea, hacer lo que pasa solo, abandonarse a la inercia. Como que la vida te lleve. Que las decisiones las tome la inercia, que la vida te lleve, y no es exactamente eso, porque hay como una ética del estar ahí también, ¿no? Presente en el libro, en donde la protagonista está muy atenta a los estímulos de Colón, digamos así, del paisaje, de las personas con las que se cruza, de los pensamientos que le surgen, de las reflexiones sobre la obra plástica del pintor
dueño de la casa donde ella está morando, donde ella claro. vive. Sí, Entonces, no sé si se alcanza a distinguir la diferencia. O sea, abandonarse a la inercia sería, bueno... Espero que alguien me toque la puerta y me invite a la playa, claro. Sí, digamos, no interactuar de modo presente con lo que sucede, sino dejar que suceda simplemente. Claro. Y acá hay una cosa que puede tener algo en común con eso, pero que es distinta. Está re bueno. Y en eso también se asocia a los libros que vos mencionabas antes, Perry, los de Kiers y Maliandi. Maliandi, Uh-huh. ¿no? Y a la vez, bueno, con otras cosas que hemos leído, ¿viste? Claro, el tema claro. de la autoficción, que, qué sé yo, en algunos relatos de Inés Acevedo también estaba represente. Ahora nos vamos a meter por ahí, es sin duda un libro de búsqueda, estamos citando inclusive ejemplos cercanos o de literatura contemporánea como hasta un rasgo generacional, pero en esa historia de viaje y de búsqueda, ahí sí podemos anclar en el pasado histórico lejano estos viajes de extranjero, inclusive una mirada nueva que viene de afuera, recorre las cosas, medio que las va viendo por primera vez, las narra y a su vez que narra ese paisaje exterior, se va buscando interiormente, se está haciendo algunas preguntas, anda un poco a la deriva viendo en ese azar qué es lo que la vida le presenta de cara al futuro, porque en este libro también hay algunas decisiones que insinúa la autora. Una es recordar el día en que el avión se volvía para Europa, a ver si se lo va a tomar o no, allá quedó un novio que le tiene que avisar si siguen siendo novio o no, está como en ese limbo y ahí por eso lo asociamos también al de Maliandi, que había hecho su viaje a Alemania y también había dejado cosas en la Argentina. Sí. Y acá hay una cosa muy particular también que es como el viaje dentro del viaje, ¿no? Claro. Como si la narradora hubiera decidido, no sé, presentarse a esa beca que le iba a llevar a Argentina para tomarse un tiempo de su lugar de residencia habitual en Barcelona, Uh-huh. en Europa, digamos, y a la vez dentro de ese viaje que emprende, estando en Argentina, en Rosario, hace un viaje dentro del viaje y se va a Colón a pensar a ver qué onda este viaje que acaba de hacer. Es que un viaje interior, ¿no? Es que llegar a la Argentina es muy cansador. Los rosarinos enseguida te secan y se tuvo que ir a pensar a Colón. Bueno, entre las pastillas que les compartimos, que son las palabras, citas de otros autores, escritores, hablando del libro en que nosotros abordamos, bueno, aquí Agustín González aparece publicado en la contratapa de 5 días en Colón y se hace así como un montón de preguntas respecto a la existencia. Dice Agustín González: ¿qué cosas, qué situaciones, cuántos cigarrillos, cuántos tragos en el bar y sobre todo dónde o hacia dónde, en estado preciso de soledad y extranjería, con una lengua en transformación, con amigos animales, mirando el río? ¿Qué cosas tenemos que perder? ¿Qué situaciones deben ocurrir? ¿Y cuáles deben permanecer en el plano de lo que nunca sucedió ni sucederá? ¿Cuántas palabras? ¿Cuántas postergaciones? ¿Cuántos dibujos? ¿Cuántas pinturas? ¿Cuántos viajes? Hacia el exterior, cruzando los meridianos del planeta, hacia el interior, cruzando los meridianos de nuestra voluntad. ¿Qué antepasados? ¿Qué olvidos? ¿Qué silencios? ¿Qué músicas necesitaremos para que todo decante definitivamente? Para que las operaciones universales que se vinieron gestando, incluso antes de nuestro nacimiento, como una semilla en el vientre de un ave, caiga en vuelo y nos plante donde decidió el azar, que no es otra cosa que el destino disfrazado. Este libro contiene todas las respuestas. Bueno, allí está la palabra, la cita invitada, Agustín González en la contratapa del libro, y justamente se hace estas preguntas, amigos oyentes, amigas, que se las hacemos extensiva a ustedes que están escuchando. Si uno cuando va a dar un cambio a su vida, de verdad se pone a pensar concienzudamente, a tomar una decisión, o es un poco el azar. Operaciones universales que se vinieron gestando, dice Agustín ahí, incluso antes de nuestro nacimiento, como una semilla en el vientre de un ave que caiga en vuelo y nos plante donde decidió el azar, que no es otra cosa que el destino disfrazado. ¡Pah! Muy bueno. No sé cómo sigo el día hoy, me quedo como un emo. Y habría que tomar el consejo también. Que No sé qué hacer de la vida. Consejo de impresión que está insinuado en el libro, que es, bueno, las pequeñas decisiones de la vida. Cambiar el mate, por ejemplo, en realidad toman un trabajo muy consciente y muy persistente de la voluntad. Está buenísimo. Pero las grandes decisiones se toman así, de un día para el otro. Bueno, me voy a inscribir una beca para irme a otro país. Ya está hecho. Me voy a Colón. No vuelvo, dejo a mi novio, ¿no? Esas decisiones no tienen una explicación del todo consciente o de fondo, ¿no? Sí, también eso, la importancia de
de lo que pasa desapercibido, de lo infraordinario, digamos, diría Perec. Creo que George Perec dice eso. tiene ¿Quién? un texto sobre lo infraordinario, pero no lo leí. creo que era Nietzsche que decía que la importancia de los hechos que pasan desapercibidos está probada justamente porque pasan desapercibidos. O sea, como Está bueno, sí. nadie se detiene a pensar en ellos y por eso son los hechos más importantes. Son Y- impensables, son difíciles de asimilar. Está Bueno, pero de la son lecturas contratapa que- posteriores, ¿no? Todo el tiempo que hacemos pensando en eso, decir, porque yo hice eso una vez, terminé acá, le damos entidad, porque uno lo puede hacer mentalmente eso y asumirlo, darle entidad a decisiones o poner el acento en algunas cosas, dejar de lado otras, y probablemente esas otras cosas dejadas de lado también contribuyeron Sí. a que uno termine acá en este punto. Yo insistiría con esta sutil diferencia entre abandonarse a la inercia y estar presente para reconocer qué estímulo de los que a uno lo rodean son los que importan y cuáles no. Qué difícil eso, digo, en la porque vida cotidiana. decís. También es un método digamos, un programa narrativo que distingue en buena medida la narrativa más contemporánea de la segunda mitad del siglo XX y lo que va del XXI, de por ejemplo lo que uno tiene asociado a la narrativa clásica o decimonónica, por ejemplo, de las novelas realistas del siglo XIX, donde los personajes persiguen un objetivo muy claro, que muchas veces es, qué sé yo, ascender en la escalera burguesa y social, ¿no? Claro, exacto. Y a lo largo del trayecto Ejemplo del paradigmático, relato, perdón, sí. Marce, Sí, como sí. Raskolnikov, que para ascender socialmente no duda en asesinar Claro. a una vieja usurera. Son novelas con epifanía o cosas que tuerzan el destino por ahí del, Y hay del una, protagonista. hay una voluntad de construir cambio. el destino propio en esos personajes, ¿no? Y y digamos una voluntad razonada y proyectada. Que hay una diferencia con lo que ocurre en este tipo de relato. Bueno, no sé qué. Sí, también la cantidad de páginas, porque pensamos que las transformaciones se pueden llegar a dar en el desarrollo de las escenas. Acá apenas son 50 páginas y la escritora las insinúa. Son pequeñas estampas de situaciones emocionales o sentimentales o de cosas que va viviendo durante esos días en Colón. Reflexiona sobre una situación, quizás en el libro en general a uno le queda esta idea, el tono de lo que ella plantea. Pero bueno, también da la sensación de que hay escenas que se podrían haber sido más largas, no sé, te queda ahí como una Sí, pregunta sí. flotando. Tampoco es un libro, un relato, para no meternos de vuelta en la cuestión de la novela, tampoco es un libro, decía, que sea absolutamente reflexivo. La autora, narradora, está todo el tiempo haciendo cosas, está viajando, está diciendo, está escribiendo, que escribe en su libreta, que después va a resultar en esto que uno está leyendo. Toma apuntes. Se mueve Está por la ciudad, Se sí. mueve por la ciudad, está dibujando, va a una librería en la cual se encuentra a la prima de su amigo A, que es la sobrina de Juan Godet. Está a la vez que reflexionando, está tomando apuntes o impresiones, yo la llamaría así, mediante un alto grado de atención que se conectaría con esto que decía Bernie, entre la inercia y lo otro que habías dicho, entre la inercia y el destino. Bueno, el dejarse llevar por las circunstancias, ¿no? De un modo muy pasivo. Ujú. Ahí está, en la gran puesta de atención que tiene Sí, la está narradora sobre el paisaje, que ahora podemos charlar, Está bueno o sobre eso, las acciones de los demás. No es porque si no, digo, lo escucho de afuera y tal vez daría la sensación de que es un relato absolutamente reflexivo o neurótico. ¿Por qué hice esto? Pero mientras No, se para pregunta nada, por qué claro, hice claro. eso, le está haciendo unas costeletas al perro, ve que va a llover, se va a comprar una brama. No De estoy de una. acuerdo en tomar brama, pero no importa. Esa es mi reflexión. Digamos, es reflexión y acción Está de bueno lo eso infraordinario. que decías de las impresiones y de la atención, digamos, ¿no? Como que hay una cosa así medio de, hasta incluso ciclotímica en el ánimo de la narradora, Tal cual, que sí. pasa muy rápidamente de un estado de ánimo al otro a partir de las cosas que va viendo. O sea, el perro que se le No aparece. cuente, no spoilees toda la escena, pero va pasando. Bueno, Porque, pasan un montón. porque son pocas las escenas, inclusive Sí. fuertes, que nos llamaron la atención. Es decir, este momento está bueno, ahora vamos a leerle uno donde va un recital de Los Palmeras. Hay un perro, está el pintor, hay una revelación con el pintor, no digamos cuál es. Si no, terminamos, o no. ¿Qué pensás? Al no ser un relato, como decía Bernie recién, donde haya un objetivo prefijado de antemano por el personaje, o sea, por el autor o autora,
tampoco habría en este caso gran posibilidad de spoilear nada, salvo, No, pero dejá que se salvo entere la el escritura, lector. el modo en que la autora plasma estos momentos No, de pero yo reflexión estoy de acuerdo con Marce. y atención, digamos. Discutámoslo, tiralo arriba de la mesa, a ver. No, Y que no, no hay una trama, no te revelo. Bueno, al final ella vuelve con el novio. No, pero si me decís, en lo la que- escena en que el pintor y hace esto y ahí No, me está. Lo que pasa en el libro siempre es importante. Spoileamos la Lo que pasa siempre es spoileamos la importante. lectura acá, en Pero todo yo no caso, sé no si, la trama. si le cagás el libro a alguien por No, contar tanto como algunas cagarle de el las libro. cosas de lo que pasa. Este libro. Contalo, Bernardo, contalo. No, ya está, ya me olvidé. No, contalo. En una entrevista que hace en La Capital con Lizzie Smile le pregunta a Lizzie si es un viaje íntimo, dice, en Francia se habla mucho de este género, al que llaman autoficción, que dice, se diferencia del denominado giro autobiográfico, porque uno juega más con el personaje. El personaje de 5 días en Colón podría ser yo. Ahí les pregunto un poco qué piensan ustedes de esta diferencia de autoficción y giro autobiográfico, que venimos hablando mucho en la columna, porque también se ha hablado mucho en la literatura argentina Es de esta postura de los narradores. Sí, es una moda crítica. Bueno, una distinción podría ser la siguiente, y hay una similitud entre ambas, que es la omisión del nombre propio. En el caso de la novela La habitación alemana, sí, digo bien, La habitación alemana de Carla Maliandi, sucedía lo mismo. Hay una primerísima persona que biográficamente coincide con el autor o autora, pero se omite constantemente el nombre propio. Ningún otro personaje llama a la narradora por el nombre propio. Eso desestabiliza un poco las barreras entre autor y personaje narrador. En todo caso, lo que dice Pauline, que en el caso de la autoficción se juegue más con el personaje, quiere decir que desestabiliza aún más el posible vínculo en los hechos de la vida de quien escribe y en los hechos relatados. ¿Sí? Wow. Difícil, Marcelo, traducímelo, Bernardo. Lo tenía anotado de un apunte viejo. De cuarto año de la facultad. No, para mí está buenísimo, digamos, es algo súper productivo y que está presente en un montón de las cosas que también venimos leyendo en esta columna. Y yo diría así sencillamente que la identificación de una autora con narrador es una convención más del relato literario, digamos, como puede ser una convención descriptiva espacial, como puede ser la convención del flashback, digamos, así claro, como cosas que son... Que en algún momento se instauraron y están asimiladas para con los lectores, digamos, En esas algún momento convenciones. hay una historia digamos, Claro, muy larga, pero digo, son mecanismos que funcionan cuando uno lee un texto y que, digamos, a esta altura del partido ya sería ingenuo pensar que el trabajo literario no pase un poco también por ahí. Ujú. Que si voy a decir yo, no voy a estar diciendo exactamente yo, digamos, ¿no? Ese tipo de cosas. Bien. Entonces hay un juego ahí que está bueno, que está bueno dar, ¿no? Eso que decía Marce, desestabilizar esa convención y ver, bueno, hay hechos que coinciden entre la biografía del personaje y la biografía de la autora. La biografía del personaje que aparece en las páginas y la biografía de la autora, que sabemos también, Y eso de no por el libro, que llegó a la Argentina. Claro. Tal cual. Pero ella en la Eso- entrevista dice, bueno, viajé varias veces a Colón, pero ese viaje no existió. Bueno, hoy uno podrá ver Bueno, de tal- esos tal cual. retazos. Eso de no saber si es exactamente lo que pasó, lo que no pasó, esas, digamos, irrupciones de hechos quizás fantásticos, quizás no, en Claro. el relato, nada, le dan un plus a... Están más cerca del lado de la autoficción justamente, o están propulsados por otro grado de imaginaciones, como para citar un ejemplo tal vez de cajón, pero bueno, cuando Aira a veces pone un personaje que se llama César Aira y ahí no tiene nada que ver con lo autobiográfico, y en otros autores donde vemos un personaje o narrador del mismo nombre que el autor, ahí podemos sí establecer una cercanía más biográfica, ¿no? Está dado por el uso de la imaginación, me parece esa distinción que plantea La tercera Pauline. persona, que también es re linda, Claro. digamos, no sé si, qué sé yo, también puede ser a veces un poco aburrida. No, para vos, Perry, no sé, no le suma un poco el mismo relato escrito en tercera persona, ¿te hubiera funcionado igual?
Digo, No, está buena esa pregunta, porque claro, es decir, bueno, ¿cómo entras vos en la historia? Inclusive, ¿hasta dónde te atrapa? Si es más Claro. impersonal la tercera persona. Y yo creo que estamos Pero ha sido uno de los bombardeados por primeras fundamentos. personas. O sea, Pero no fue uno de los fundamentos, perdón, de esto de la primera persona, que es más creíble, que te acerca más. Sí, y creo que también tiene que ver con la forma en que circula socialmente la primera persona. Más Desde hoy el en relato día. del chisme de una celebridad hasta... Todo es primera persona, todo, claro. todo es primera persona, tal cual. Sí, sí. Hasta, bueno, eso, una historia en una red social. En Instagram, sí, Eh, sí, absolutamente. Bueno, pueden seguir escribiendo por la orden de compra de 500 pesos en Mandrake y el ejemplar de este libro que les vamos a regalar, gentileza de Iván Rosado. Tenemos Y, perdón, dos premios. Si el trabajo literario no está en trabajar sobre esas convenciones sociales de cómo se transmite un relato, digamos, no sé dónde está, digamos, ¿no? Ahí. Bueno, ahora vamos a volver sobre este tópico y algunas cosas más, pero ahora nos metemos en un fragmento del libro, les compartimos alguna página de 5 días en Colón. A las 12 en punto llegué a la plaza y la banda tardó unos 20 minutos más en empezar. A pesar de estar ubicada bastante atrás, veía el escenario por completo. Por fin aparecieron los músicos bajo gritos y aplausos. Un señor sobreexcitado los presentó. Sonaron los primeros acordes y resonaron las primeras palabras. Hoy, igual que ayer, estoy aquí, frente al mar, esperando por ti. La música me envolvía totalmente, como a toda la gente, todas generaciones mezcladas. Era una verdadera fiesta. Hacía mucho calor, seguro más tarde estallaría una tormenta, pero por el momento no había ningún rastro en el cielo, todo estrellado y espectacular. Cuando empezó el tercer tema, lo vi llegar al barbudo del Hotel del Puerto. Se acercó a mí con un porrón de cerveza en la mano y sonriéndome. Se paró a mi lado y allí se quedó toda la noche. No nos hablamos, él se limitó a pasarme la botella de vez en cuando y yo a devolvérsela. Al cabo de un rato me avisó que iba a buscar otra y volvió cerca mío. Aquello era un gran remolino tropical de notas y ritmos. No me hacía acordar a nada que haya escuchado. Cada tema era más potente que el anterior. Las rítmicas eran adictivas, las melodías hipnóticas, las letras directas. Estaba en marcha toda una mecánica precisa y altamente emotiva, cuyo único objetivo era hacer bailar y dar placer. El barbudo parecía absorbido por el recital al igual que yo, y por timidez o falta de técnica tampoco bailaba. Sí movía su cabeza de un lado para el otro y con su pierna marcaba el ritmo. Yo tenía ganas de dar vueltas sobre mí misma, pero solo me balanceaba un poco de un lado para el otro, tratando de imitar humildemente el paso que hacían los demás. Bueno, por si cabe todavía la aclaración, la personaje está en un recital de Los Palmeras en Colón, nada menos. De Los Palmeras, con una descripción desnaturalizada, en el sentido siguiente, que tal vez a ningún santafesina se le ocurriría describir un recital de Los Palmeras, porque todos más o menos sabemos cómo es un recital de Los Palmeras, o describir el paisaje con tanta atención y una atención muy diferente. Qué bueno eso, ¿no? A la que tendría un local. Siempre es la mirada extrañada del que viene de afuera. Sí, extrañado o que está viendo algo nuevo, que efectivamente es algo nuevo, la perspectiva exterior, haciendo una analogía un tanto salvaje, pero el cuadro de costumbres que pinta o que describe Luca Prodan en Mañana del Abasto, la verdad que genial, claro. Me parece un ejemplo te diría que ningún tango tal vez haya descrito un barrio porteño. Está buenísima. Sí, de esa manera que lo hace Luca Prodan, que era un italiano que fue a un colegio inglés, sí, un tipo que no tenía nada que ver con el Abasto. Por ese lado, con ese no tener nada que ver, es por donde a veces uno accede a esos hechos que nos pasan por el costado. Paulina acá en el libro, el recital de Los Palmeras lo hace de este modo, como parte de la trama, pero ella también ha hecho ese ejercicio en sus canciones. Eso. Hablamos de la canción Santa Fe siempre, que es como una mirada muy dislocada, ¿no? Podríamos escuchar un pedacito. De cómo la podríamos describir. Pero lo iba a enganchar también con eso, con lo que vos tirabas hace un rato del paisaje. Esa mirada desnaturalizada que a lo mejor percibe cosas inmediatas que a un lugareño, a un vaquiano, no sé, no le resultarían de interés o le pasan desapercibidos, o las ve de forma a lo mejor distinta. Quizás por ser parte del paisaje, ya tenerlo más incorporado, como más naturalizado. En el caso de esta descripción de Los Palmeras, que no sé, para mí está buenísima, eso de una maquinaria puesta a funcionar a la perfección para bailar y dar placer, sí. Para bailar y dar placer es
es espectacular. Y yo no me acuerdo de haber leído dentro de un relato literario, ficcional, semificcional, una descripción de o una escena que transcurra en un recital de Los Palmeras. Y bueno, está buenísimo. Lo mismo ocurre con el paisaje. Decíamos que también lo charlábamos con Marce fuera del aire, que hay una tradición muy larga, y en Argentina especialmente, que se remonta, bueno, a los viajeros y naturalistas ingleses, Claro. que fueron quizás los primeros en describir intensamente el paisaje pampeano. Más que los locales. Más que los locales, claro. Y eso que vos decías, Perry, sí, también se ve como en la canción de Lucas, en las canciones de Perro Fantasma, compuestas por Pauline Fondevila. La canción Santa Fe Ending, que es una Santa Fe, digamos, posapocalíptica, destruida por una inundación, está claro eso, o sea... Anclado en algo de la realidad también, porque es un paisaje de lo que vimos. Y mencionando hasta, te diría, los lugares comunes del imaginario rural, por ejemplo, las vacas, las semillas de soja, los árboles en el campo, pero dándole a la vez una especie de vuelta lisérgica, que es eso, un paisaje distópico, digamos, ¿no? Donde todo se inundó y se está yendo al carajo. En días en que, bueno, también hay pueblos anegados, porque son imágenes que se repiten cuando vienen lluvias fuertes, pasa esto. Pero la letra dice: ya no queda ni una vaca, ni un árbol, ni una semilla de soja, ni un pedacito de campo, ni una casa. Ya no existen camiones, tractores, pueblos, todo está bajo del agua. Después de toda esta lluvia no quedó nada. Ya no hay más casinos, evangelistas, tampoco los narcos. También los narcos se ahogan, se termina el socialismo en el diluvio. Todos perdieron, las canchas se inundaron y los countries se llenaron de agua con glifosato como el Paraná. Con mi submarino fui a rescatarte y puse la radio para relajarte. Es una postal increíble, está increíble. Con humor también. Con humor, sí, de hecho, tal vez algunos... una letra política en una canción. Sí, claro, pero una letra política en un tema... De un modo no panfletario, bastante oblicuo, incluso claro, con este condimento que mencionabas del humor, no es una lágrima, digamos, la canción o su letra. Y de vuelta, la perspectiva exterior hace que se le dé una mirada, pero auténticamente fresca, no fresca en el sentido, bueno, novedosa, encontró una vuelta de tuerca para decir algo que ya todo el mundo dijo. No, es realmente nuevo. Sí, que también es una preocupación, digamos, un interés que está muy presente, el del paisaje, digo, en el primer libro de Pauline Fondevila, Una casa y un tambor, de 2014. Bueno, y a la vez está digamos, hay una escena muy linda. Vos no querés que contemos nada, Perry, pero... Contala, porque les quedó hablar de la relación con la pintura, ¿no? La mirada del paisaje que hacía este mismo pintor, dueño de la casa en la que ella está viviendo ahí en Colón, que pintaba siempre mirando el paisaje desde la misma ventana. Pintaba siempre el mismo paisaje, la misma secuencia de paisaje durante años. Ahí en el libro, Pauline dice que es un gesto de un lo voy a leer porque lo tengo aquí entre todos estos cuadernos. Dice así: es un gesto de pintor clásico con un manifiesto radical, o sea, vanguardista. Vida, paisaje y serie. Sí, una persona que le dedica la vida entera a pintar la misma escena, una y otra vez. Como si ahí se jugara una intensidad en la percepción del paisaje. Y después, si querés, esto sí no lo contamos, en el último cuadro que encuentra... No lo vas a contar, pero lo vas a contar. Pauline en el taller del pintor, hay una leve variación. Ya contó todo. Microscópica también. ¿Cómo sos? Eso sí, no conté nada, Perry. Y ahí es una escena inquietante, es a partir de la variación de uno de los cuadros. Hay un momento que está en el límite, al límite de una epifanía, o sea, de una revelación. Ella encuentra una figura diferente que no había aparecido en los otros cuadros. Bueno, lo contaron, pero, lo contaron todo. Ya da pie a que suceda algo. Porque también estaba buena una cosa que decía Marce fuera del aire, que es como que lo que descubre Pauline Fondevila, la narradora del relato, es un hombre en una canoa, pintado, o sea, incluido en una de estas pinturas. Y lo va a contar nomás, no me estaba amagando. Con un hacha en la mano, elevando el hacha, dispuesto a partir el bote sobre el que navega. Y bueno, y eso que es cierto, ¿no? O sea, hay una relación casi inmediata con
con lo que le está pasando a la narradora en ese momento, que es una náufraga, Sí. un poco entremedio de todo. Sí, se lo lee en esa clave el libro también. Claro. Y lo termina, digamos, la interpretación termina estando incluso dicha por la narradora, que se sentía como ese personaje del cuadro de Godet. Se ve en el cuadro como una náufraga. Pero me hace pensar también, inclusive, con algo que dice la presentación de esta misma columna. A través de esto se puede leer inclusive los avances y retrocesos del arte, de romper la propia herramienta en la que uno está navegando, con Como la en que uno Martín está Fierro. viajando, Sí. ¿no? Hay algo de eso también. Bueno, ahí. ella en un momento dice, mi vida sentía que era una nave sin capitán derivando en el mar. Eso es interesante, lo que decía Bernie respecto de la inercia y del destino. Pero Sin ese capitán, hombre con el hacha que va a sí. romper el propio barco en el que navega en las aguas, como símbolo de cambiar su destino, es lo que a veces hace uno con estas preguntas que nos hacíamos: ¿a dónde vamos a parar si se calla Valderrama? Digo, tomamos decisiones frías y calculadas, o un día rompemos nuestro propio barco, quemamos la nave y seguimos adelante. Y qué sé llegamos hacia algún lugar como llega Paulín Fondevila. Bueno, Chan, buena, chan. me anoto para el sorteo, dice Damián 370, Lili 555 también. Chicos, me gusta. Borges, Bioy Casares, Art, Abelardo Castillo. ¿Podrán recomendarme alguna autora de esa onda? Nos dice Silvina Ocampo. Damián Silvina 370. Ocampo, sí, totalmente. Silvina Ocampo para leer en ese tono. Samantha Schweblin más acá, si le gustan los cuentos Bueno, así. si quiere ir a algo más contemporáneo. Silvia 945 también. Bueno, algunos de los anotados al 153886677. Nos quedan 5 minutos de programa. Tienen tiempo Perdón, todavía. Y Wilcock también, como para, ¿no? Sí, también creo que dijo autora igual. Autora. Autora. dijo, ah. Autora mujer, Autora. no seas machirulo. No había- Bernardo, no por entendí. favor. Bueno, todas Sara las... Gallardo, perdón. Sara Gallardo, Sara Eve Gallardo. Ward, bueno, todas las columnas las tienen ahí en el sitio. Le decimos ahí a Damián que puede encontrar muchísimas recomendaciones, porque todas las columnas las subimos al canal de YouTube y a nuestro sitio web, lacanciondelpaís.com.ar. Bueno, ponemos un punto final acá. Tal cual, Perry. Sí, podemos poner una canción, ¿o no? Pero qué cosa, ahora te voy a poner un tema de Por Ruta 14 pones. de Perro Fantasma. Antes cerramos de esta manera. Pauline Fondevila nació en Le Havre, Francia, en 1972 y vive en Rosario desde el 2007. Principalmente se dedica a dibujar y escribir. Publicó Una casa y un tambor en 2014 y 5 días en Colón en 2018. Además canta en la banda Perro Fantasma, con la que editaron un disco de nombre homónimo. Su sitio web es paulinefondevila.com. Donde